Estoy muy agradecido con Dios porque después de un tiempo nos regala la oportunidad de estar nuevamente en este espacio que venimos construyendo ya desde hace unos meses y que tiene el fin de hacer llegar el Evangelio con palabras simples y llanas desde lo que Dios ha construido en nuestra vida y desde los talentos de todos los que formamos el equipo de Camino. Y a mí me da mucho gusto presentar como invitado en esta noche, digo, porque ya es de noche, llevamos un buen de rato aquí fluyendo con las ideas, hemos grabado gracias a Dios, cápsulas con Suri. Hemos estado grabando algunos covers que primero Dios van a verlos, uno con nuestro invitado de hoy y también uno extra. Y después de todo este trabajo, después de todo el esfuerzo conjunto, nos podemos sentar para platicar en un capítulo más de este podcast, para hablar del duelo y en compañía de un gran amigo que hizo el esfuerzo de venir desde Ciudad de México. Él es de Cuernavaca, pero hizo el esfuerzo de venir y te doy la bienvenida a nombre de todo el equipo, Alexis. Dios te bendiga. Hola, mucho gusto, muchas gracias Esteban, de verdad que es un placer para mí poder estar aquí. Ya tenía tiempo que estábamos planeando que se pudiera cuadrar y pues gracias a Dios, ahora por fin se pudo y de verdad me siento muy contento de poder estar aquí en su espacio. Sí, bro, pues es de, ahora sí como dice el meme, qué bendición, Qué bendición. porque Dios nos ha regalado la oportunidad de sentarnos. Platicaba yo por la mañana con alguien que me preguntaba de que sabía que ibas a estar aquí con nosotros y le decía que cuando se tiene un invitado de estas magnitudes, que aparte de ser invitado es amigo, pues se tiene que aprovechar, bro, se tiene que exprimir todos los talentos y te agradezco mucho la apertura, te agradezco mucho que hayas venido. Y pues el tema que vamos a tratar el día de hoy es un tema que creo que está muy presente en la vida no únicamente del creyente, sino en la vida de toda la comunidad y que es algo tan delicado como lo es el duelo, ¿no? Sí, me parece que es un tema que se tiene que abordar, que no es como que no se haya hecho, pero a veces siento que se deja un poco de lado o se aborda desde ciertas perspectivas que quizá ya deban ser superadas o a lo mejor se aborda bien desde el texto bíblico, pero una buena relectura siempre es necesaria para poder ver desde otras perspectivas y sobre todo ver lo que nos dice Dios, lo que nos dice la palabra, pero también lo que nosotros podemos aportar desde nuestra experiencia, porque creo que es algo que no es ajeno para nadie, ¿no? El duelo. Sí, bro, fíjate que a mí me gustaría partir, a lo mejor antes de entrar como de lleno al desarrollo de este tema, me gustaría hacer énfasis, no es como que antes de la pandemia no haya existido Ujú. duelos, pero creo que hay un parteaguas en la vida del creyente hago énfasis en la vida del creyente porque a partir de que llega pandemia, me parece que no poníamos tanta atención en lo que sucedía dentro de la comunidad, entre que a lo mejor nos dimos cuenta con mayor exactitud de cuántas personas fallecían, Ujú. amigos, hermanos que a lo mejor tenían tiempo sin congregarse, pero que evidentemente había un cariño enorme y decíamos, ¿cómo es posible? Fallecieron y hasta preguntábamos, ¿fue por la pandemia Ujú. o de qué fue? Y creo que a raíz de eso pudimos darnos cuenta de que la vida se va en un ratito, de que va a sonar a lo mejor hasta cierto punto alarmante, pero que a la muerte no le importa mucho si eres creyente o no. Tarde que temprano llega y creo que a lo mejor a lo largo de la conversación vamos a tener la oportunidad de fluir un poco sobre cómo se puede ver esta perspectiva de la muerte desde la vida, desde los ojos de un creyente, pero sí creo que nos hizo ser más sensibles al tema, ¿no lo crees? Sí, yo creo que de alguna manera la muerte nos humaniza porque es lo único que agarra parejo, ¿no? Por así Es decirlo. correcto. Y justamente como decías, yo creo que la pandemia vino a traer muchos temas, ¿no? En cuanto a depresión, a salud mental, a duelo, al cuidado de la salud. Creo que, pues claramente ya se hablaban antes, pero no tanto, y nos tocó vivir experiencias que quieras o no, hacen que despierte en uno pues la necesidad de hablar, ¿no? De tener estas conversaciones que creo que son necesarias, que a veces podrían tornarse incómodas, pero que si no se tienen, pues no se va a aprender, ¿no? Entonces, yo creo que la muerte también es un tema que ahora que vamos a hablar del duelo, creo que es importante tocar y que a veces también se tiene como, más que un tabú, como que hay un cierto miedo, ¿no? A la muerte. Yo personalmente te comparto que un tiempo sentía que le tenía miedo a la muerte
ahora siento que veo las cosas desde de otra manera y que no es que ya me quiera morir, ¿verdad? Pero a lo mejor ese miedo ha ido disminuyendo. Tengo otros miedos, pero es otra historia. Pero creo que es muy necesario tener estas conversaciones, ¿no? Y qué bueno que haya estos espacios donde se puedan hacer. Sí, fíjate que respecto a la muerte también, creo que igual quiero empezar poniendo la primera pieza de a lo mejor de la conversación. Yo también recuerdo cuando yo era chico, cuando tenía como 8 años, yo recuerdo que tenía estas pesadillas a lo mejor de que yo me iba a morir. Y a mí me entraba pánico. O sea, era de que me levantaba Ujú. sudando en las noches y yo decía, soñé con mi muerte. Y yo me acuerdo que le contaba a mis papás y mis papás hablando a mi edad como conmigo de que pues nos va a llegar, Ujú. ¿no? O sea, no es algo que te tiene que dar miedo, pero evidentemente esos años en los que llegaban esos pensamientos, cada que yo hablaba de la muerte, sentía pánico Sí. al hablar de la muerte. Y gracias a Dios creo que Él me fue acercando un poco más como al estudio. Quieras o no, también influye mucho que a lo mejor las veces que hablamos de la muerte o que hablábamos de la muerte en aquellos tiempos era desde la perspectiva del Ajá. apocalipsis, desde la perspectiva de que catástrofe y todo Pero, eso, ¿no? ajá, pero no te generaba, bueno, hablando del apocalipsis, también se hablaba mucho nos hablaban de la muerte cuando éramos pequeños, pero también nos hablaban de la esperanza, ¿no? De un renacer, de reinar con Jesús, de una vida eterna. Pero fíjate que a mí eso también me causaba algo de Sí, ansiedad, ¿no? algo de miedo, como el decir, ¿cómo va a ser? ¿Qué voy a hacer todo este tiempo? ¿Qué tal si no me gusta? Dejando de lado también la ansiedad de pensar, ¿qué tal si no estoy en el reino, ¿no? Si me Sí. condeno. Pero también como que yo sentía una cierta ansiedad de que a veces hasta no quería que, que pasara como creemos, ¿no? Sí, es que creo que uno de los grandes errores al hablar de esto era que yo recuerdo mucho pastores de mucho respeto que luego los escuchaba predicar y decían, no, cuando llega el reino no te vas a reconocer con tu familia. Ah. Y yo decía, no, pues no me quiero morir porque tengo toda una vida, o sea, Ujú. obviamente con mis papás, con mis hermanos, con mis familiares, y decir, no, pues a lo mejor el tío que falleció, tengo el anhelo yo de verlo en el reino, pero no Eh, lo voy a reconocer, ¿no? Entonces, ajá. creo que a lo mejor no era muy atinado los comentarios de donde se hacían este tipo de Mm. reflexiones, pero te digo, a lo mejor esa fue como la primera idea, y creo que el Señor después nos va permitiendo reflexionar de a poco en profundidades adecuadas del Ujú. texto bíblico, en el que nos damos cuenta cómo los primeros cristianos, ya no tanto el pueblo de Israel, sino los primeros Ujú. cristianos, empiezan a reflexionar sobre la muerte y precisamente le empiezan a dar este sentido de esperanza, este sentido de que pues, ok, aquí en la vida sufriste, en la vida Ujú. todo fue catástrofe, en la vida quizá fuiste pobre, no solamente en cuanto a recursos, sino pobre en espíritu, pero tranquilo, va a haber una promesa que te promete que eso terminó y que ahora vas a estar en plenitud con Cristo, ¿no? Sí, creo que al final eso ha hecho que también podamos abordar el tema de una manera diferente, que ya no nos cause ese miedo, porque ahora para nosotros la muerte es esperanza, ¿no? Y para nosotros como cristianos la muerte, pues es precisamente una esperanza de que viene algo mejor, ¿no? Que vamos a estar con Dios y que ya no va a haber ese sufrimiento que aquí en la tierra es inevitable vivir, ¿no? Entonces creo que esa palabra es clave, ¿no? La esperanza es lo que nos hace ver ahora a la muerte y a todos estos temas con otros ojos. Sí, y ya nada más a lo mejor como para cerrar esta Ajá. parte de lo de Apocalipsis que mencionaba yo, este tipo de literatura es muy común en los pueblos semíticos, Ujú. y más de una época, o sea, no es como que ellos ahorita sigan escribiendo Apocalipsis, ¿no? Pero sí el Apocalipsis de Enoc, el Apocalipsis de los libros de Esdras, de los libros de Daniel, de Ezequiel, de Isaías y después el de Juan, todos giran alrededor de esta parte de causar es un mensaje de esperanza, Ajá. pero como que siento que una esperanza a la fuerza, una esperanza como de, mira, o sea, para que suceda, se va a acabar el mundo y va a haber catástrofe y Ujú. los ángeles y todo esto, pero tranquilo, Dios está contigo. Entonces, creo que si aprendemos a ver este tipo de libros como un tipo de literatura, un estilo de escritura que intentaba influenciar a esos primeros creyentes, a decirles, mira, se puede acabar el mundo de una manera, pues superlativa,
pero no importa porque Dios está contigo. Y era un mensaje de decirles, oye, a lo mejor tu mundo actualmente se está desmoronando, pero Dios está contigo. Entonces creo que hoy también el mensaje para el creyente en la actualidad, viendo este tipo de relecturas, es decirnos, a lo mejor y estás teniendo el peor día de tu vida, a lo mejor estás teniendo el peor año de tu vida, a lo mejor y llevas una racha de años que no son los mejores de tu vida, pero tranquilo, Dios está contigo. Sí, así lo entendían ellos. O Ujú, sea, para ellos, ellos sabían del género apocalíptico y para claro. ellos la carta del Apocalipsis es un mensaje de esperanza, ¿no? No como pues lo solemos ver ahora nosotros y creo que deberíamos verlo así, como es como un mensaje de esperanza y de hecho al final, pues Cristo termina triunfando, ¿no? Entonces eso es Claro. también lo que debe esperar, lo que debemos esperar, lo que sabemos que va a pasar. Entonces vamos a después a hablar también un poco de que eso no quiere decir que no vamos a entristecernos, a dolernos, a pasar cosas aquí, pero que la esperanza yo creo que es algo que no debemos perder de vista nunca. Ahorita yo Eh, creo que de manera natural pudimos entrar ya a empezar a abordar qué es lo que nos dice la Biblia sobre ajá. este tema. Y creo que hablábamos del tiempo de pandemia, bro, y decíamos que la pandemia nos sensibilizó respecto a estos temas, nos hizo darnos cuenta de que somos efímeros, Mm, de que hoy estamos, mañana quién sabe, y esta importancia de darle un sentido de disfrute desde el buen ujú, punto de vista, desde la felicidad, desde el gozo a la vida, pero creo que también en algunas ocasiones pasaba que nos daba miedo darnos cuenta de que también el que es creyente le va a tocar sufrir y que eso no tiene que ver con que no seas fiel, con que no estés haciendo las ajá. cosas bien, con que Dios te haya abandonado, sino que estamos tan expuestos al sufrimiento como cualquier otra persona. Y esto te lo menciono porque lo quiero llevar a Ajá. este ejemplo bíblico de Job, en el que creo que Job es un texto bíblico que visitamos muy pocas veces, y cuando lo visitamos siempre buscamos esta parte del final del libro, pero cuando volteamos a ver a Job nos damos cuenta que es una historia en el que el escritor nos está intentando decir que un hombre fiel Ujú. que no pecó le tocó sufrir y que también a nosotros Sí, estamos expuestos para sufrir, ¿no? sí, precisamente creo que retomando un poco también lo que decías, de repente se escuchan discursos, históricamente se han escuchado discursos dentro del cristianismo que no han hecho bien a la hora de tratar los problemas, la tristeza, los duelos. Un clásico, ¿no? Que si alguien está triste o que si alguien cae en depresión, que se le diga que es por falta de fe. Incluso yo a veces he mencionado que hay un himno que cantamos mucho que hay que contextualizarlo y yo creo que es un himno muy bueno, pero sí se puede malinterpretar. Es que es el himno de cómo podré estar Ok, triste, porque es como decir, "Oye, pero ¿cómo puedes estar triste si eres cristiano? Si Cristo está contigo, entonces no tienes por qué estar triste". Y entonces cuando una persona se siente así, cuando una persona cae en depresión, que también la depresión no es algo que uno elija, sino que es de verdad una enfermedad, se suele culpar uno por decir, es que a mí me dijeron que yo como cristiano no debo sufrir o no debo estar triste porque tengo la victoria en Cristo. Y si me siento así, entonces algo hice mal o está fallando mi fe. Y sabemos que no es así, sabemos, como dices en el libro de Job, podemos ver que hasta la persona más fiel, la persona más creyente, la persona más entregada a Dios, le va a tocar sufrir y no porque haya hecho algo, que esa es otra, ¿no? Que también esta doctrina de la retribución, claro. de que si actúo bien me va bien y que si actúo mal me va mal y de repente vemos a gente buena como Job o en nuestros días podemos ver gente buena a la que sin quererlo le va mal y gente mala que se sale con la suya, pues nos hace ver que la vida no funciona de esa manera, ¿verdad? Y el libro de Job es un gran ejemplo de un hombre que pues era alguien íntegro, alguien fiel y que le tocó sufrir demasiado, ¿no? A mí fíjate que me gustaría explicar un poco a qué te refieres con la parte de la teología de la Ujú, retribución, porque hay algunas personas que nos ven y como que a lo mejor no saben de qué hablamos, y es esta parte de que si yo soy bueno, me tiene que ir bueno, ¿no? Es mm, básicamente lo que dice la teología de la ajá, retribución, y que también al que le va mal, al que hace mal, le tiene que ir mal. ajá, Entonces, y es bueno mencionarlo porque precisamente en el libro de Job, los comentarios de los amigos de Job representan eso. ujú, Amigos que le decían, es que sabes qué, arrepiéntete porque seguramente te ujú. está yendo mal porque hiciste Algo algo malo. hiciste, ajá. Arrepiéntate y no maldigas tu día de nacimiento porque
está siendo insensato, Dios ha sido bueno contigo y tienes que ser bueno con Él, no lo juzgues, ¿no? Y fíjate que a lo mejor antes de llegar al punto en el que creo que llegaremos juntos ahí, a mí me llama mucho la atención porque una de las partes que menos se analiza del libro de Job es que si tú pones atención en el hilo conductor del libro, Job critica mucho a Dios, o sea, lo cuestiona y le Claro. dice, ¿sabes qué? Yo he sido fiel, yo he sido ta, y le empieza a decir a Dios. Y los amigos de Job, hasta cierto punto, en algunas ocasiones podemos llegar a empatizar con ellos, porque le dicen, oye, no le hables así a Dios, oye, esto y el otro. Y al final, a mí me llama mucho la atención el final del libro, porque Dios cuando después que da un mensaje ya de retribuir a Job todo lo que había perdido, el escritor te deja ver y te dice que Dios se comunica con Job y le dice, Mm, y yo te voy a hacer bien, etcétera, etcétera, pero a tus amigos que actuaron mal en mi ajá. contra, a ellos les voy a dar conforme a lo que les corresponde. Y ahí me llama mucho la atención, bro, porque te digo, a lo mejor con vistas muy normales, uno llegar a decir, pero ¿por qué si los que Ajá, actuaron bien fueron ellos? No ajá. dicen, no, no le digas a Dios, no lo critiques, no lo juzgues. Y Dios dice a Job, tú sí hablaste bien. Y hasta cierto punto esto lo pongo sobre la mesa porque cuando uno está pasando por un mal momento, piensa que no tiene el derecho de acercarse a Dios y Ujú. decirle, ¿por qué me está pasando esto? este, o decirle a Dios, ¿por qué? A lo mejor si yo te soy fiel, ¿por qué? Si yo te estoy entregado a ti, ¿por qué tú no respondes cuando clamo a ti? Y podemos darnos cuenta que Dios hace de una manera maravillosa que Job entienda su Ujú. propósito. Y a veces nosotros nos quedamos estancados en el paso A de una serie de pasos para entender el propósito de Dios en nuestra vida. Y creo que es parte del proceso del duelo, del Ajá. sufrimiento, el saber que el momento en el que nos encontramos no es el punto final del proceso, sino que es parte de un proceso aún mayor que quizá en ese momento no comprendemos, ¿no? Precisamente Job vivió estas etapas del duelo, ¿no? Es este enojo, esta ira que hace que le reclame a Dios. Y yo creo que Dios mismo sabe que las situaciones que pasamos, sabe que tenemos que pasar por ese proceso y los amigos a lo mejor no iban a dejar que Job viviera bien su proceso al decirle que no se puede enojar, que no tiene que hablar así. También creo que tiene que ver la imagen que tenemos de Dios, ¿no? A Claro. veces tenemos una imagen o se nos enseñó una imagen de un Dios que se enoja, que es como un tirano, o también como un padre, pero un padre de esos a los que no les puedes decir nada porque ya te regañan, te pegan y que no les puedes levantar la voz. Y pues con esto no quiero decir que pues ya vayamos y le reclamemos a Dios, ¿verdad? Pero creo que Dios más bien es como un padre amoroso al que le puedes tener la confianza de preguntarle por qué está pasando esto, por qué ocurre esto, por qué a mí, a veces hasta el preguntar por qué a mí está mal visto, y creo que es algo muy humano. Creo que precisamente es el lado más humano de Job, porque en las riquezas, en la salud, en el bienestar, cuando Job está pues todo bien, todo chido, pues es muy normal que alabe a Dios, que precisamente ese es uno de los temas que toca el libro, ¿no? Que le dice Satanás, él te alaba porque le diste todo, ¿no? Entonces, ahí es muy fácil verlo a Dios así, pero ver a Job así, pero cuando vemos la parte más humana de Job, yo creo que es esa, cuando se enoja y cuando se permite reclamar. Y pues, no quiero que se malentienda o que se piense que estoy de acuerdo como tal en levantar la voz, porque también con los padres luego Sí, así claro. pasa. Pero creo que es una parte muy humana y que es válido hasta enojarse a veces, ¿no? Es válido hasta cuestionarse cosas sobre Dios, sobre por qué me pasa esto a mí, sobre todo si vienes de una teología así de la retribución, ¿no? Y piensas que has actuado bien y que no mereces eso. Entonces, creo que es algo muy humano, que es algo que al menos deberíamos empatizar con la gente que alguna vez ha hecho un reclamo a Dios o que tenido una oración donde clama fervorosamente, pero con tristeza, con llanto y que se pregunta por qué a mí. Creo que deberíamos empatizar más con esas situaciones porque no sabemos el dolor que están pasando y a lo mejor a veces
no lo hemos pasado y cuando estemos en la situación vamos a querer hacer lo mismo, ¿no? Entonces no sé, ¿tú qué opinas de esto que hace Job? Yo creo que es algo muy humano, que no voy a decir si está bien o está mal, pero creo que es algo que hasta cierto punto deberíamos entender del Sí, otro. fíjate que yo en lo personal, Job es uno de los libros que más me gustan, precisamente porque creo que es uno de los más humanos. Creo que a veces los escritores bíblicos, por querer dar un mensaje, no retrataban a la mejor a cabalidad el comportamiento Ajá, humano. Y era más como para querer dar este mensaje de que yo cuando estoy con Dios disminuyo mucho en muchas cosas. Y en la parte de Job, el escritor de Job deja en claro que ese no es su objetivo. Su objetivo es mostrar que Job es un humano común y corriente, que no importa que sea el más bendecido de la historia, Job tiene corazón y que Job tiene sentimientos y que a Job le duele perder su familia, que a Job le duele perder su riqueza, que a Job le duele perder su abundancia. Y creo que, aunque muchos lo analizan desde este punto de vista de que Dios lo que le quitó a Job ajá. lo que no era de importancia para que él quedara ahí, yo creo que no, yo no lo veo así. Yo lo No, veo claro que no. desde el Ajá. punto de vista de que y tampoco lo veo como esta imagen de que al menos el escritor creo que también deja la puerta abierta para que uno crea que Dios es alguien que juega a los dados y que dice, a ver, a mi mejor peón lo Ajá. pongo a pelear contra Satanás. No, Job representa este momento de debilidad en el que pues, todos estamos expuestos a estar. Y me gustaría igual hasta ir un poquito más allá. Em, en alguna ocasión citaba yo en uno de los otros capítulos un libro de Miguel de Unamuno y lo cito mucho porque es muy explícito el escritor. Se llama La agonía del cristianismo, el libro. Mm. Y él cita en ese libro que no le apetece ser cristiano porque los creyentes cristianos, más que ver su fe como una bendición, lo ven como una carga. Y creo que es un poco lo que tú decías, el hecho de en qué Dios creemos, qué características tiene ese Dios, porque si creemos en el Dios que Jesús muestra, hay una puerta abierta Sí. siempre para que el doliente pueda quizá no dejar de estar dolido, Ah, sino de tener esperanza. sí, creo que también retomando un poco el libro de Job, que pues a veces nos centramos mucho en el principio y en el final, cuando Dios le quita, cuando después le regresa, pero creo que no es el propósito del escritor, ¿no? El propósito del escritor es más como todo ese proceso, darnos esa enseñanza y también hay que entender pues la mentalidad de dónde viene también el escrito, ¿no? La mentalidad que se tenía, pero creo que para el tiempo es un gran entendimiento del duelo y un gran mensaje que nos deja y entonces creo que de ahí debemos partir, ¿no? No tanto centrarnos en los detalles de que, porque es cierto, no es nada, no es poca cosa que te quiten a tu familia o a personas, seres queridos, ¿no? Como no es como que le quitó lo banal para que se centrara en él, no, o sea, le dolió. Y pues me parece también muy interesante esto que mencionas de Miguel de Unamuno, porque creo que tiene que ver con la imagen que tenemos de Dios y que proyectamos hacia los demás, los cristianos, ¿no? Porque si nosotros enseñamos un Dios así, pues la gente no va a querer conocer a ese Dios. Y sobre todo en estos tiempos donde creo que pues la gente ya es más crítica con las creencias y pues uno no puede ir y evangelizar como se hacía antes, con miedo a un castigo eterno, a un infierno, porque te van a cuestionar o te van a decir es que me estás presentando un Dios tirano, un Dios castigador que pues a mí no me parece tan amoroso como en otras partes describes, ¿no? Entonces creo que también el mismo libro de Job nos deja esta enseñanza de que Dios permite a Job ser humano, que le permite ser sensible, le permite expresarse y pues que también todos seamos creyentes o no, vamos a sufrir, ¿no? Esa es otra de las cosas que deberíamos entender, porque a veces alguien quiere abrazar la religión cristiana pensando en que ya le va a ir bien en la vida al hacerlo, y pues no, tienen que entender que también el sufrimiento va a ser parte de la vida, seas cristiano o no seas cristiano. Sí, y fíjate, bro, que a mí algo que igual pasa muy desapercibido dentro de ya esta respuesta que Dios le da a Job, em, a mí me llama mucho la atención que Dios cuando le responde a Job, bueno, vamos a partir Ajá, desde cómo el judío vivía el duelo, que era
echarse ceniza, tierra, arrancarse los cabellos, aislarse, ponerse ropa áspera, o sea, es todo este proceso. Y a mí me llama mucho la atención que Job, tal cual el libro te va mostrando cómo él vive su duelo, pero cuando Dios se comunica con él le dice, no me sirves así. O sea, Dios es muy fuerte en el capítulo 40, me parece verso 7, y le dice a Job, para que tú y yo hablemos, cíñete de tu gloria. Y ese es un texto que lo saltamos y nos metemos a la parte de cuando Dios le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo formé el cielo y la tierra? Pero el primer diálogo que Dios arma con Job es, así no voy a hablar contigo. Yo no soy un Dios que le guste ver humillado a los suyos, sino que yo lo que quiero es que tú vengas delante de mí con tu dignidad. Y creo que también en algunas ocasiones, y es natural, porque es muy natural, no es una crítica, es natural, lo primero que hacemos es bajonearnos hasta el suelo y decir, Señor, pues es que no tiene sentido la vida, y desde esa posición de estar en la lona, clamamos a Dios. Y creo que una de las enseñanzas más bonitas que nos deja este libro es que podemos hacerlo, claro que podemos hacerlo, pero a Dios le encanta, o al menos le gusta más, que nos acerquemos a Él, a platicar con Él sobre nuestro sufrimiento, sobre nuestro dolor, pero desde una posición en el que no nos veamos mal, sino que lo hagamos sabiendo que Él nos escucha. Sí, yo creo que pues es parte de que Dios quiere que nos acerquemos con la confianza, ¿no? Yo alguna vez he escuchado que hay gente que cree que cuando están en esos momentos de bajón, de cero dignidad, o cuando han cometido algún error grave, pues no quieren ni ir a una iglesia o ni siquiera orar porque sienten que Dios no los va a escuchar. Y creo que Dios mismo le está diciendo, como a Job, ¿no? Levántate y ven a mí, platica conmigo, yo aquí voy a estar, no tienes por qué venir así. O sea, creo que Dios no es como un padre regañón al que da miedo hasta pedirle un permiso, dirigir la palabra, sino que Dios es alguien que es un padre amoroso y que abre sus brazos para que podamos ir a Él. Y porque si hablamos de ser digno, pues nadie, ¿verdad? Yo creo que nadie sería digno. Entonces, creo que esta parte que tú mencionas, creo que sí se deja un poco de lado. Yo casi no he escuchado que alguien la mencione en algún tema, en alguna predicación, y me parece que también habla un poco del carácter y la forma de ser de Dios y de cómo quiere que nosotros nos acerquemos a Él. Sí, y sabes que a lo mejor un aspecto que sí pasamos por alto y que es positivo es que Job no se queda solo en su duelo. Tiene amigos que se preocupan por él. O sea, A su manera, ¿no? aunque lo enjuician, van y le dicen, Ajá. oye, pues ya Pero estoy aquí sí. acompañándote. Porque dice la Biblia que incluso en algún momento se callan, ¿no? O sea, es como de, pues bien, ya dijimos todo lo que teníamos que Ajá. decir. Pero creo que desde su perspectiva ellos dejan que las cosas fluyan, pero acompañando al doliente. Entonces, eh, hay otros textos que hablan precisamente de esto, ¿no? Del acompañamiento, ¿no? Más enfocado hacia la virtud que conlleva el hecho de estar con quien se duele, ¿no? Sí, el llorar con el que llora, ¿no? El sufrir con el que sufre. Y creo que es algo de lo más cristiano que hay, que ahora lo podemos traducir en empatía, porque no solo dice acompaña al que llora, sino que dice que llores con el que llora, ¿no? Es decir, que trates de sentir lo mismo que estás sintiendo. Y esa es la empatía. Quizás los amigos de Job no sean el mejor ejemplo de empatía, ¿no? Pero estaban ahí, que también podríamos tomar algunas partes como ejemplo de cómo no acompañar. Claro. Pero creo que lo importante es estar ahí y, y tener empatía. No es solo estar ahí, sino que también en la medida de lo posible, porque no estamos viendo lo mismo, no vamos a poder entender completamente lo que está sintiendo, pero sí podemos tratar de empatizar, tratar de estar con él. Y ese llorar con los que lloran, a mí me gusta y me hace pensar en que es hacer un esfuerzo, no solo por estar ahí, y que tampoco, también te está invitando a que no necesariamente lo tienes que animar, porque si la persona está muy triste, muy imaginado, y en ese momento nada le va a hacer sentir bien, pues lo que puedes hacer es acompañar, es hacerle ver que tratas de entenderlo, no aplicar el clásico, no estés triste, ¿no? Ya, échale ganas, que sabemos que no funciona, ¿verdad?
sino de verdad tratar de entender a la persona que está sufriendo y si se puede sufrir con él, sin hacer que ese sufrimiento nos absorba también, sin absorberlo todo, pero sí hacerle ver que lo entendemos y que sabemos que lo que está sintiendo no es algo mínimo ni es algo sin importancia, sino que es algo que de verdad le está doliendo. Que creo que eso lo entendían los amigos de Job, pero a lo mejor su manera de hablar o sus consejos que daban, pues es ahí donde fallaba un poco. Pero pues somos humanos, todos podemos equivocarnos también, nadie nos prepara para acompañar al que está sufriendo y pues creo que por eso es bueno tocar estos temas, ¿no? Sí, y yo creo que igual es importante porque desde, desde la perspectiva de lo que es la fe, es muy raro que toquemos estos temas porque, digo, no es una crítica, pero estamos acostumbrados a escuchar temas que nos digan que todo va a estar bien. Ujú. Como este canto de todo va a estar Ah, sí. bien. Este, y no digo que esté mal, sino que así se le educó a la iglesia, al decirle, el que es buen siervo no va a sufrir. Y qué peligroso es Ujú. decir eso, Sí, ¿no? Este, porque estamos tan expuestos al sufrimiento y a lo mejor ahorita lo estamos llevando a la parte del duelo, el de la pérdida de un familiar, la pérdida de un negocio, la pérdida de un ser querido desde otra perspectiva, una relación sentimental, desde la pérdida de un amigo, porque también se da mucho, sí, y que pega, para el que realmente valora la amistad, le pega es un mucho el duelo. hecho de perder a un amigo. Es peligroso decirle que no le va a pasar, ¿no? Porque Ajá. pues, sí pasa. Sí, y fíjate, a mí me gusta mucho hablar del Eclesiastés porque se me hace como, claramente tiene un mensaje y termina pues diciendo que el fin es este, no teme a Dios y creo que a veces se pinta más triste de lo que es, pero me parece que también refleja bien la condición humana sin querer dar un mensaje así de que todo va a estar bien, ¿no? El Coelet, el escritor, por ejemplo, en Eclesiastés 7 me gusta mucho cuando dice que mejor es estar en casa de luto que de alegría y que el corazón del sabio está en casa de luto. Yo lo veo como una manera de decir que es de sabios eh, guardar luto, es de sabios entristecerse cuando hay que hacerlo. Porque también estos mensajes que mencionabas que a veces se dan de todo va a estar bien, llevan a uno a fingir, a fingir que está sintiendo algo que de verdad no está sintiendo, ¿no? O este típico, tienes que ser fuerte, o en nuestra cultura también, ¿no? Que los hombres no lloran y cosas así, pues hacen que uno reprima lo que de verdad está sintiendo y yo creo que en la Biblia podemos encontrar, por ejemplo, aquí en el Eclesiastés, que es de sabios guardar luto, es de sabios ponerse triste cuando hay que hacerlo, es de sabios llorar y pues sí, como dices, no siempre todo va a estar bien, ¿no? Yo creo que obviamente pues no le vas a decir a alguien así de golpe las cosas, ¿no? Porque el chiste también es consolar, pero sí es peligroso, por ejemplo, un ejemplo que sí es un poco, eh, sí fue un poco triste en su momento, pero yo sé que tú admirabas mucho a Julio Melgar y yo me acuerdo cuando estaba enfermo, antes de fallecer, que hubo muchos predicadores que oraban y que declaraban que iba a ser sano, ¿no? Y que buscaban dar como esa esperanza, pero de una manera como diciéndole a Dios, es que declaro que tú lo vas a sanar y al final pues sabemos que no fue así, desgraciadamente falleció. Entonces, pues es una perspectiva que creo que si bien la intención es buena, sí puede hacer daño, ¿no? Esta idea de que todo siempre va a estar bien porque no prepara uno para el duelo. Si uno vive pensando que todo va a estar bien siempre, cuando llegue el momento de la aflicción, del problema, no vas a saber cómo abordarlo. Bueno, eso creo yo. Entonces, creo que rescato mucho esto que dices, que pues, no siempre todo va a estar bien. Obviamente no les digo que demos mensajes de que nada, todo va a ser catastrófico y que ya, como no sé si ya viste la película de Mario, un personaje Sí, 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 azul claro. que dice que ya, La que ya, estrellita esa, sí, o no sé qué sea, si es una estrella, una planta, no sé qué sea, pero pero que es bien pesimista, ¿no? sí, que dice que ya solo queda el alivio es la muerte, no sé qué, tampoco vamos a ser así, pero pues sí, es complicado, ¿no? Pero sí hablar desde el corazón y un poco más realistas, diría yo. Sí, por eso digo que a mí este libro, o sea, volviendo un poquito a Job, me gusta mucho porque
Bueno, igual el Eclesiastés es Ajá. parte de esta gama de los libros sapienciales y precisamente lo que estos libros buscan hacer es decirnos, este, la Biblia contiene consejos para tu vida, consejos que puedes tomar o no, pero que están escritos con el fin de decirte que no todo está perdido cuando las cosas están mal, ¿no? Entonces, eso es lo que dice la Biblia, ¿no? A mí, por Ajá. ejemplo, me eché un clavado también porque al momento de planear, pues cómo iba a ser no sé, como analizar a lo mejor cuáles eran ciertas preguntas que más se repetían, yo me daba cuenta que hay distintos etapas del duelo que también en alguna parte, pues, no nos ponemos a reflexionar en ello. Y por ejemplo, a mí me llamaba mucho la atención, voy a leer un poquito, que es este duelo anticipado. Y creo que aquí esta parte a mí me llama mucho la atención. Es un tipo de duelo como tal. Y la característica era que em, ves como este desgaste físico, no sé, emocional, espiritual, dentro de un ser querido o inclusive desde tu realidad, desde lo que tú eres, y que tú vas teniendo una muerte, digo, cuando te toca a ti o cuando le toca a un ser querido, vas viendo cómo está el deterioro constante. Y eso igual va de la mano con la parte de la negación, porque llega un punto en el que tú dices, no, es que sí se va, sí la va a librar, sí la va a librar, sí la va a librar. Y cuando se llega al desenlace, tú estás abnegado a decir, sucedió. Entonces, creo que esta parte muy pocas veces se habla, porque vuelvo a hacer este énfasis, no es una crítica, es hablar de lo que estamos acostumbrados y el mensaje que siempre estamos acostumbrados a escuchar desde un púlpito, desde consejo pastoral es, va a suceder el milagro. O lo que decías tú con Julio Melgar, declaro que vas a ser sano, cuando la posibilidad de mortandad es, es posible y a lo mejor hasta es más amplia de que hay un desenlace. Entonces, a mí eso me llama mucho la atención, y creo que no conocía el término como tal, pero me doy cuenta de que es algo que se tiene que hablar también, el hecho de qué tan anticipados estamos o predispuestos a que eso llegue a ser una opción, ¿no? Sí, creo que también he visto algo así sobre duelo anticipado. Creo que se debería hablar un poco más de esta manera. No, no, obviamente no vamos a decirle, ah, se va a morir ya tu familiar y pues no, pero sí, creo que sí sería un poco contrario a lo que pasó como con Julio Melgar, ¿no? Que se daba esta esperanza y se declaraba y se decía que así iba a suceder y al final no pasó. Entonces yo creo que ellos no vivieron un duelo anticipado, sino que fueron una esperanza que les dieron de estar aquí a estar acá, ¿no? Entonces creo que es algo que nos toca vivir con familiares o personas queridas que están en alguna enfermedad terminal y que de alguna manera pues uno va asimilando. Claramente duele también, es un duelo y duele muchísimo, aunque ya estés preparado cuando pasa, pues a lo mejor hasta no te esperas que te duela tanto y en el momento sí, porque es parte de, ¿no? Pero pues creo que sí es una manera en que la vida misma te va preparando y que no es algo que un duelo anticipado no es algo que elijas también, ¿no? O sea, a lo mejor a veces también pasa una muerte súbita de alguien y pues ahí no Claro. tuviste tiempo de prepararte, pero creo que por eso es importante hablar de todo eso y hablar, como decías, de los tipos de duelo, porque he visto que hasta hay varios tipos de duelo, no solo hablar de pérdidas de la vida, también una ruptura, tanto amorosa como con un amigo. Alguna vez vi un TikTok apenas de alguien que decía que poco se habla de lo mucho que duele perder un amigo también y nadie te prepara para ello. Y perder no en el sentido de que fallezca, sino perder de que ocurrió algún problema y se dejaron de hablar. Claro. Cosas así. Entonces, es muy amplio, creo que es muy amplio el tema y que pues es importante que se hable, ¿no? No, y sabes qué, yo creo que todos hemos perdido un amigo, creo que todos, o sea, y todos desearíamos que ese amigo nunca se hubiera ido, Ujú, porque si era considerado amigo o amiga, es alguien que desearíamos, creo que si tuviéramos el botón de ponerle resetear ujú, y regresar al punto, como en Ready Player One, al momento en donde iniciaba el juego, lo haríamos mil ujú, veces. Y creo que
es importante hablar de que a lo mejor muchas veces, a lo mejor yéndonos a por qué se pierde un amigo, muchas veces se pierde porque no se habló, muchas veces se pierde porque pues está muy trillado decirlo, ¿no? Pero por orgullo, Ajá. por vanidad, por decir, no, pues yo tengo la razón y el que se alejó fue él o ella. Pero la palabra igual nos orienta a decir que pues de nada nos sirve tener esas actitudes porque vale más estar bien con quien amas, porque realmente lo amas como amigo, a que pierdas esa amistad, ¿no? Entonces, y ni se diga el tema que tocabas tú sobre la pérdida sentimental. Sí. Yo, en el tiempo que fui líder juvenil, pastor juvenil, yo le decía a los chicos en algún momento que en algunos casos llegaba a tener llamadas por teléfono en el que iba desde que, oye, ¿sabes qué? Estoy pasando en una crisis y necesito que me escuches, ¿no? Y entonces, pues eran crisis pesadas Ajá. que no aconsejabas porque no es bueno aconsejar en esos Ujú. momentos, sino es escuchar, pero también me llamaban porque decían, me acaba de cortar mi novia. Y era igual de complicado porque te tocaba echarte el discurso de una hora, de hora y Ajá. media, escuchando llorar al Que que es- estaba del otro lado, sí. pero yo lo cuento porque es un caso que más desde el punto de vista juvenil está presente. Y yo siempre me ponía a reflexionar en esta parte de decir, qué buena onda que los chicos tienen la confianza de llamarme y decirme, oye, estoy pasando por esto. Ujú. Ay, o sea, de ser elegido entre ese grupo tan chiquito de amigos para escuchar esta pérdida. Y creo que todos hemos vivido algo similar y a veces nos toca nos toca vivirlo solos, pero creo que cuando nos acordamos que en X lugar, en X momento, escuchamos a alguien, a un amigo cercano, a un pastor juvenil hablarnos y decirnos, ¿sabes qué? En ese momento tú sientes que se te pierde el mundo, que se te acaba, pues acuérdate que no es así, ¿no? Que no es el Ajá. final del mundo, sino que es algo que tenía que pasar y que le tienes que dar buena Sí, cara, ¿no? pues que el tiempo, ¿no? Aunque en el momento sí se siente, ¿no? Como Sí. el final del mundo, pero sí es algo que se puede superar, ¿no? Obviamente siendo empático, sabiendo que en ese momento, pues, la persona está sufriendo. Yo me acuerdo hace tiempo, dando un tema en algún campamento, sí, ya tiene, pasó algo pues, que hasta me da algo de vergüenza que me haya pasado así, porque yo dije, hablando sobre el sufrimiento, ya tenía una perspectiva similar ahorita, o sea, no, siento que no dije tantas barbaridades, pero de repente sí, en una de esas yo contaba una experiencia personal de un duelo por una relación hace mucho tiempo, cuando era más morro, y yo decía, pero pues ya después te das cuenta que pues son cosas que pues no te deben afectar tanto, que ya después hay cosas más importantes, y después alguien más dio otro tema dentro del campamento y dijo precisamente que algo que me impactó mucho, y dijo que aunque tú creas aunque te digan que lo que estás pasando o tú creas que es algo muy pequeño, si a ti te está doliendo es porque de verdad te importaba, porque de verdad te afectaba, y que no dejes que nadie minimice tu dolor. Y en ese momento dije, sí es cierto, o sea, a lo mejor ahorita yo veo que esa ruptura o esa situación, pues para mí ya es algo que superé, es algo X, y digo, pues algo por lo que no debería ni siquiera sentirme mal, pero en su momento me estaba doliendo mucho, ¿no? Y pues una ruptura amorosa, pues cómo duele, ¿no? Entonces, creo que muy importante, esto nos puede abrir a hablar de otras cosas, por ejemplo, el no minimizar el dolor de otros, ¿no? Que alguien esté sufriendo por algo que a ti te parezca mínimo, o que sea por algo por lo que tú no sufrirías tal vez, pero a lo mejor para esa persona es más importante, y entonces pues está muy mal que lleguemos y que le digamos, no llores, o no es para tanto, ¿no? Cosas así, porque pues a esa persona le está doliendo y no sabemos qué tanto está sufriendo, ¿no? No, y es que sabes que la mayoría de los pastores juveniles, de los líderes juveniles, eh, hablamos de lo que pensamos que es mejor que Mm, escuchen las personas, pero cuando nos toca vivirlo, nos toca y sí, duele bastante. Yo, por ejemplo, me ponía en el lugar en algunas ocasiones y eso es algo que no nada más lo llevo al punto del líder juvenil, sino creo que todos los líderes en algún momento nos sentimos solos, porque sabemos que nosotros estamos para acompañar, ujú, pero muy pocas veces hay alguien que nos acompañe a vivir nuestros procesos. Entonces, cuando a ti te toca vivirlo, por más que te acuerdes que ya lo ajá, predicaste 5 o 6 veces, sí, tienes que aguantar. O sea, y aguantar en el buen sentido, no que aguantes el dolor, ujú, sino que aguantar que tienes que recordar precisamente tus palabras.
que lo has aprendido en la escritura, que lo has aprendido por ejemplos, que lo has visto a lo mejor de personas cercanas, y es que no estás solo, que va a sonar trillado, pero que en el ejemplo de Jesús encuentras que a lo mejor tú puedes contribuir a la vida de alguien desde, ya no desde el lugar que estabas acostumbrado a contribuir, que es desde a lo mejor desde un noviazgo, desde algo que te hacía sentir vivo, y ahora tu lugar está desde otro sitio, pero no tiene que dejar de ser de bendición, porque estamos llamados a hacer eso, ¿no? Sí, precisamente hablando de Jesús, creo que nos pone un ejemplo que cuando yo leí esta interpretación de lo que pasa con Lázaro, a mí me impactó y me gustó mucho. Es cuando Lázaro muere, todos conocemos la historia y a veces hacemos mucho énfasis en el milagro, ¿no? De que pues, Jesús resucita a Lázaro, ¿no? Pero antes de eso, lo que ocurre es que Jesús llora. Y yo decía, pues lloró porque su amigo, al que quería mucho, falleció. Aunque después te pones a pensar, pero si después lo revivió, si él sabía que podía revivirlo, ¿por qué estaba llorando? Y si nos vamos ahí en Juan 11 al verso 33, me parece que es, empieza a decir pues que Jesús entra donde estaba María y los judíos y los amigos ahí, y menciona el verso 33 que Jesús, al verlos a todos llorando, se conmovió en su espíritu, se estremeció, y entonces es ahí cuando Jesús llora. Entonces podemos ver que Jesús no llora, o no solo llora por la muerte de su amigo, sino que también llora porque ha visto que la gente que él quiere está sufriendo y está llorando. Entonces a mí cuando escuché eso me impactó, porque para mí es la mayor muestra de empatía una de las mayores muestras de empatía que podemos ver, ¿no? Y Jesús nos pone ese ejemplo, cómo Él se conmueve y se entristece al ver a los que Él ama entristecerse también. Es el vivo ejemplo del llorar con los que lloran. Y también creo que nos revela una imagen de Dios que es poco mencionada a veces, que es de un Dios empático y sensible ante nuestro sufrimiento. Un Dios que cuando nosotros estamos sufriendo, cuando nosotros estamos tristes, Él está ahí acompañándonos, pero que no solo está acompañándonos, sino que también es capaz de sentir. Porque yo sí creo en un Dios que con emociones, que no es frío, sino que nos ama tanto que cuando sufrimos es capaz de entendernos e incluso hasta llorar con nosotros. Y puede ser algo a veces un poco, a lo mejor, no sé, difícil de asimilar, pero para mí es una muestra de que tenemos un Dios que nos ama verdaderamente. No sé si, y yo te lo quiero preguntar así ahora sí que con jiribilla, ¿tú has sentido en algún momento en el que la estás pasando mal el abrazo del Señor? Sí, creo que puedo mencionar muchas ocasiones. Hay ocasiones en que también a veces sientes que llega tarde, pero creo que la compañía de Dios sí la he podido sentir. Fíjate que yo te pregunto porque haciendo énfasis en que estas pérdidas que hemos tenido y en todo este show, creo que lo más común era precisamente decirle al Señor, oye, te necesito cercano, necesito que estés aquí. Y creo que los que a lo mejor hemos dado este paso de confianza, de acercarnos a Dios más como un padre, más como un compañero, creo que más como lo que dice Jesús, más como un amigo, hemos podido darnos cuenta de que a veces nos confundimos y creemos que el Señor tiene que llegar a nuestra vida como lo describen las Escrituras, como de una manera sobrenatural o algo así. Y a veces el Señor llega como le llegó a Elías en la caverna, con un silbido apacible. Y que es tan tenue el silbido que pasa desapercibido ante nuestros sentidos. Y que a lo mejor a veces es un amigo que viene a nosotros y nos dice, oye, bro, la verdad es que a lo mejor no tengo palabras que decirte, pero ya sabes que cuentas conmigo, aquí estoy. A lo mejor es el pastor que dice, bro, la verdad es que yo no sé qué decirte, pero solamente te quiero decir que el Señor me dice hoy que te diga que no estás solo. Y creo que a lo mejor a veces pasa desapercibido estos comentarios y no son más que el hecho de invitarnos a poner atención, porque a lo mejor Dios está haciendo presente, Sí. pero lo que deseamos es que sea de una manera tan poderosa, Ajá. tan que nos saque, literal, que haga magia y que nos diga, a ver Esteban, Ajá. ¿la estás pasando mal? Pues a ver papi, cámbiate Que de resuelva ropa el y problema sí, así de golpe, ¿no? Que sí, llegue así, ¿no? sí, no, y creo que está padre verlo desde esta perspectiva. Igual lo que tú mencionas respecto a esto, creo que no nos ha hecho bien Hollywood. Hollywood nos ha hecho ver las cosas
desde, desde a lo mejor desde películas que nos muestran, pues un Forrest Gump, ¿no? Por Ajá. ejemplo, que siempre positivo, siempre aquí, pero la pasa mal, pues, o sea, una tras otra, a lo mejor esta película de 500 días con ella, Ah, sí. que es un vato que, pues, que viene ilusionado y de Ajá, repente le cortan las alas de jalón. ajá. Y digo, Hollywood no nos ayuda porque nos muestra que siempre el que sufre, o la mayoría de las veces el que sufre, al final tiene un final feliz. Y en la vida común y corriente eso no pasa siempre, ¿no? Y es lo mismo que pasa en el Ujú. mundo de la fe. El hecho de crearnos expectativas de que siempre nos va a ir bien, pues creo que Sí, nos ayudaría a darnos un baño de realidad y decir, pues no todo va, no siempre va a ser todo. así, ¿no? Pues sí, creo que comparto mucho esta idea de que también Hollywood nos ha afectado en ese sentido, porque, y pues también a veces nuestras teologías también, ¿no? Que van de la mano, ¿no? A veces con ese tipo de idea de que todo va a estar bien, de que uno va a estar bendecido y en victoria, como dice, ¿no? Incluso también, hablando de Hollywood, también un poco como hablábamos hace rato de las rupturas, también este tema del amor romántico. A mí me gusta este tema de desmitificar el amor romántico, porque luego hay creencias que provocan que uno mismo se haga daño, ¿no? Entonces, Mm. creo que por eso es importante tener relecturas en todo, tanto de nuestras teologías, de nuestra manera de interpretar los pasajes de la Biblia que hablan del dolor, de la tristeza, como también de lo que se piensa en la sociedad, ¿no? Exitismo, este triunfalismo, de que pues que incluso tiene que ver mucho con lo que hablábamos de la teología de la retribución también, ¿no? El pensamiento también está en la sociedad de que aquel que trabaja, que le echa ganas, le va a ir bien, a aquel que hace las cosas bien, le va a ir bien, y pues no siempre es así, ¿no? No siempre ocurre. Entonces creo que es bueno ir deconstruyendo todo este tipo de ideas, de pensamientos, platicándolo, entendiendo que también venimos de un arraigo muy grande pues, de una cultura que a lo mejor nos ha hecho pensar así. Sobre todo, pues uno ve a la gente mayor, a veces es, sobre todo en hombres son gente menos sensible, que a lo mejor se les educó de otra manera a llevar los duelos de otra manera, a no llorar, a no expresar sus emociones, y pues es difícil que haya un cambio, ¿no? Por eso creo que también hay que tener paciencia y pues que se siga hablando de esto, de esta manera. Fíjate que al comienzo hablábamos de la historia de Job y hablábamos mucho de que después de que ya se cuenta esto sobre el final, Job se da cuenta de que, y voy a decir como un amigo en común que tenemos, y ojo, ya, pongan atención en lo que voy a decir. Él eh, Job se da cuenta que sobre el final de su libro, que el Dios en el que creía no era el Dios verdadero. Ujú, Y eso es bien fuerte, porque a lo mejor y si lo leemos de forma lineal, decimos, no, pues Dios llegó, salvó las papas como las chicas superpoderosas, y una vez más todo ajá. está bajo control, Fue un gracias Deus a que ex Dios machina. apareció. Sí, y de repente Ujú, llega, Job termina esto y ajá, dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ujú, ven. O sea, es decir, el Dios en el que yo creía no eras tú, ajá, pero ahora te conozco y ahora sé que no eres ausente, ahora sé que no estás lejano, ujú, ahora sé que no me ignoras, ahora sé que me acaricias, ahora sé que, 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 que me consuelas, ahora sé que estás presente. Y esto lo quiero juntar con precisamente la historia que contabas de Jesús y Lázaro, que cuando Jesús es cuestionado sobre, oye, ¿por qué no estuviste? ¿Por qué esto? Jesús le dice en este diálogo, a uno de los personajes le dice, no recuerdas que si quieres puedes ver la gloria de Dios. mm, Y creo que eso, compaginando ambos textos, lo que le quieren decir al creyente es que sí es verdad, o sea, que vamos a pasarla mal en algunos momentos, pero que aquel que se abraza de la esperanza que da el Señor puede salir adelante y que el deseo del Señor es que salgas adelante, que no es que te quedes ahí, sino que recuerdes que Él está ahí principalmente para ayudarte a salir, pero que también pone medios, y los medios, a lo mejor vuelvo a hacer énfasis, son los amigos, son las personas que ujú. nos quieren, son las herramientas que tenemos al alcance para decir, aquí estoy, con mi dolor aquí estoy, pero estoy dispuesto a salir adelante. Sí, y a ver, no quiero que parezca que digan, ya hablamos, que ya dijimos que está mal decir que todo va a estar bien siempre y ahora decimos esto, pero creo que parte de entender esto es saber que aunque no todo vaya a estar bien siempre, siempre podemos tener
el abrazo de Dios de muchas maneras, ¿no? Y una de esas es precisamente, como mencionas, con los amigos, con la gente. Cuánto bien hace cuando alguien es acompañado en su dolor y sin necesariamente hablar, ¿no? Como decías, no siempre es recomendable aconsejar, sobre todo cuando no tenemos algo bueno que decir, pero la compañía yo creo que siempre es bien recibida. Y así Dios manda de alguna manera su abrazo, su silbido apacible a través de nosotros. Y creo que como grupo de amigos, como hermanos, como en general como familia, creo que es muy importante que no dejemos solo a la persona que está sufriendo. Habrá momentos en los que quiera su tiempo de soledad, ¿no? Y también es bueno aprender a estar solo, a pasar tiempo con uno mismo, a hacer introspección, pero sin dejar que la persona se sienta que no tiene a nadie con quien confiar, ¿no? Que todo aquel que sufre, todo aquel que se duele, pueda saber que Dios está con él y que lo está también a través de las personas, ¿no? Creo que una enseñanza que podemos tomar de todo esto es, si no eres el que está viviendo el duelo en este momento, si la enseñanza para ti no va de ese lado, puede ir del lado de que seas alguien que haga sentir a otros el abrazo de Dios cuando está sufriendo, que seas alguien que haga sentir a otros que Dios está ahí a través de ti, a través de tu escucha, a través de tu compañía, a través de tu hombro para llorar, ¿no? Y creo que hay muchas maneras en que podemos ayudar y pues creo que lo más importante es saber acompañar. Y sabes qué, amigo, creo que todo nos lleva a la persona de Jesús. Todas las reflexiones bíblicas nos tienen que llevar a la persona de Jesús, porque Jesús fue alguien que no ignoró al doliente, sino que fue Ujú. alguien que a lo mejor pareciera que en el texto bíblico a veces cuando él se le presenta a X o Y enfermo, pareciera que en el texto dice, pues nada más lo sanó y lo Ujú. despachó, ¿no? Pero vemos a un Jesús que al menos cuando los escritores quieren profundizar, él está al pendiente. Por ejemplo, Suri recomendaba la otra vez esta serie de Chosen, Ujú. y a mí lo que me llama la atención en esta serie es que muestran, sin ser Jesús el personaje principal, ponen a un Jesús como que esos huecos argumentales los rellenan. Y a mí me funciona mucho una parte en la que la suegra de Pedro está enferma y ponen a Pedro como que, no es el texto principal, pero ponen a Pedro como que preocupado junto a Jesús y así. Ujú. Y y ponen como que Eh, Pedro está preocupado y dice, híjole, es que ya nos tenemos que ir de Ajá. viaje y mi suegra está Ujú. enferma. Y ponen a un Jesús como que muy al pendiente de lo que tienen que Ajá. hacer. Y de repente ya cuando les dice, vámonos, Jesús le dice a todos como de, ¿y a dónde van? Antes de irnos tengo que ir a sanar a la suegra de Pedro. Ah. Y como que Pedro le dice, no, ¿cómo Ajá. crees, maestro? Dice, vámonos, ¿no? Y dice Jesús como de, Mm. no, porfa, vamos a ver. Y llega con la suegra, la levanta y su esposa le dice, ¿tú crees que el maestro hizo esto? Y le dice, Pedro, desde que tú estabas preocupado, el maestro ya sabía lo que Ujú. necesitabas. Entonces, digo, esta parte es como ficción, es esta parte Sí. como de rellenar los huecos Ya. argumentales de la Biblia, pero creo que la enseñanza es la misma, que el Señor ya de antemano sabe lo que necesitamos, sabe aquello que nos va a hacer bien, sabe aquello que nos preocupa, pero que siempre está ahí para decirnos, tranquilo, si tú piensas que para mí es más importante que tu estabilidad, que cumplas con un día a la semana, que hagas X o Y ritual para alegrarme, yo antes que eso me preocupo por ti, que eres la persona, y te quiero ver bien. Entonces, vamos a enfocarnos, vamos a solucionar eso y tranquilo, aquí estoy como aquel que camina Ujú. con los de Maús, yo estoy junto a ti, ¿no? Es un Jesús precisamente que pone a las personas por encima de las formas, de lo ritual, de la tradición misma, ¿no? Y creo que ese es el Dios de Jesús precisamente que se nos revela, un Dios que pone a las personas, pone el amor por el otro, el amor por el prójimo, por encima de todo lo demás, ¿no? Y lo podemos ver en su ejemplo, ¿no? Jesús, a veces los milagros, cuando uno habla de los milagros, como que se quiere centrar en el poder, pero creo que el foco debería estar en el acto de amor que realiza, porque todo milagro de Jesús fue para buscar un bien, ¿no? Ya sea dar alimento a los que lo necesitaban, ¿no? Dar sanidad a los que lo necesitaban. Entonces creo que es el ejemplo perfecto, ¿no? De ese Dios amoroso que pone
al amor y las personas por encima de todo lo demás, y creo que es el ejemplo que debemos llevarnos también como cristianos, ¿no? Eh, de ver por el otro, de ayudar, de apoyarnos mutuamente, porque desgraciadamente a veces se deja de lado, ¿no? A veces las iglesias pues suelen, no es un secreto, que suelen pelearse de repente por cosas que yo creo que son banales, tradiciones, formas, y deberíamos voltear a ver a Jesús, aquel que se preocupa por el bienestar del otro, porque eh, no le falte el pan en su mesa, porque no le falte salud, porque no falte compañía. Empezar a preocuparnos los unos por los otros, dejar de preocuparnos un poco por lo que esté allá, porque que si la iglesia, que si las formas, que si tales rituales, liturgias, tradiciones, empezar a preocuparnos los unos por los otros, y creo que las cargas las podemos hacer más llevaderas entre nosotros. Y fíjate, bro, yo creo que podemos irle dando un cierre a este capítulo. Creo que podríamos tardar más tiempo hablando al respecto, pero a mí me gustaría como que dejáramos un mensaje quizá personal a quienes nos escuchan, porque creo que una plática de cerca de una hora o poco más de una hora no es posible Ujú. agotar el tema. Yo creo que yo les quisiera decir que no tuviéramos una mente o una perspectiva de la realidad cerrada. A veces los amigos no tienen que hacernos así para verlos sufrir, Ujú. sino a veces nosotros tenemos que dar un paso más allá para verlos en su situación. Eh, este consejo a lo mejor va desde la perspectiva de alguien que aprendió después de haberla regado, y es que no seamos amigos ausentes, Ujú. porque a veces nosotros damos por hecho que todo va bien cuando hay cosas que no están bien, y creo que los amigos nos necesitan mucho en sus situaciones. Y el mensaje personal con el que a mí me gustaría cerrar, y después vamos a escuchar a Alexis, es que nosotros somos la puerta de entrada para muchos hacia Jesús. Y si nosotros mostramos una cara de que, Ujú. tranquilo, tú, a lo mejor tú, lo que para ti es sufrimiento, para mí no lo es, como de hacer las cosas chiquitas, no presenta al Dios en el que creemos. Entonces Ujú. yo creo que hay que hacer un sobreesfuerzo, seamos los amigos que piden disculpas y no los que prefieren perder la amistad. Sí. Y, y yo creo que el Señor nos va a dar fuerzas para salir adelante de nuestras diferentes dificultades. Así que el Señor creo que hoy puso eso en mi corazón, el decirles que Él está del lado de que demos un paso al frente y no de que ignoremos, primero que nada, la situación de los demás, y evidentemente nuestras dolencias, nuestras cargas. Él se encarga de sanarlas. Sí, pues lo que dijo Esteban, ¿no es cierto? Sí, comparto tu reflexión, y pues yo quisiera decir que me gustaría llevarla en dos vías, ¿no? Una, pues si eres el que en ese momento está sufriendo, o si eres también el que acompaña, ¿no? Yo creo que si en este momento estás pasando por una situación difícil, lo más importante, claro, no olvidarte de que tienes un Dios, como hemos dicho, un Dios amoroso, un Dios cercano, no ausente. Si, si eso te hicieron creer, o si por alguna razón así lo has visto, que te invito a que de verdad voltees a Jesús, que Él es la máxima revelación de Dios, y en Él se nos revela un Dios precisamente cercano, empático, amoroso, y que no está solo, y que también pues hay gente que te puede ayudar, que no te cierres a tener a alguien de confianza a quien contar. A veces es difícil tratar ciertos dolores, a lo mejor que tienes, ciertas situaciones que te pasan, pero es muy liberador que alguien te escuche, ¿no? Y si eres la persona que tiene que escuchar, creo que una palabra clave aquí que ya hemos mencionado es la empatía, ¿no? El no juzgar, el no querer minimizar el dolor del otro, ¿no? Aprender a ser humanos, aprender que es bueno ser humano, es bueno saber que somos frágiles, saber que podemos sentir emociones, que somos débiles, que no siempre todo va a estar bien. Es bueno reconocerlo, es liberador también, y aprender a empatizar, así como yo en algún momento necesito de alguien, yo también ser ese alguien que pueda ayudar a otro a aligerar sus cargas.
Y pues bueno, yo te quiero agradecer nuevamente, amigo, por haber aceptado la invitación. Este, Creo que Dios nos bendijo mucho con tenerte en este capítulo. Y, y pues yo creo que, vuelvo a decir, este tema no se agota con una Ujú. sentada, creo que nos da para reflexionar. Yo les invito a que se echen un clavado en la escritura, a que puedan leer con ojos críticos, como lo acabas de decir, la escritura, y a que no nos olvidemos que Jesús está a la puerta y sigue llamando para decirnos, pon tus cargas sobre mí, Mm. que yo te daré descanso. Entonces, escuchemos la voz del Señor. Nuevamente, pues, gracias al equipo que Mm. estamos ya a altas horas de la noche en este lugar Gracias. grabando, a Gadi, a Gaby, a Saúl, y antes también estuvo Suri con nosotros. Que Dios los bendiga mucho y pronto, primero Dios, estaremos trayendo más contenido para ustedes. Que Dios los bendiga, amigo. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Me sentí muy bien. Gracias, amigo. No, pues qué bueno. Eh, Pues nos estamos viendo. Dios los bendiga mucho. Un Bendiciones a abrazo. todos.